24 Central. Armas y droga, pero también un jacuzzi y una piscina. Fue el sorprendente resultado de un allanamiento en una organizada toma en Puente Alto, en que además se pagaba por servicios básicos y seguridad. Habían 22 domicilios dentro de esta toma, los cuales se dedicaban al tráfico de droga y también a cobrarle a los residentes de estos inmuebles, para un tema de luz, de agua, de arriendo y también de seguridad. La presidenta de la Junta de Vecinos vivía o residía en una casa que mantenía una piscina, que mantenía tinaja, alrededor de 10 piezas en el interior de este domicilio, distintos lujos que ella podía darse. Presentamos 24 Horas Central. Era un operativo más por narcotráfico, pero mientras registraban los domicilios, fíjense que descubrieron una singular forma de organización en la toma. Esta incluía lujos para la administradora, cobros por seguridad y también por servicios básicos. Presta atención. El despertar de la toma El Sueño de Todos en Puente Alto este miércoles no fue el habitual. ¡Vamos, guardia! ¡Fuerza, guardia, fuerza! ¡Los guardias no deberían llevarlo! ¡Deberían llevar a todos sus delincuentes, no a los guardias! Los ánimos estaban caldeados. Pero aquí no gobiernan los peruanos, ni los colombianos, ni nada. Aquí somos todos. Tratamos de ser unidos y hacer un tipo todos de revueltos. reunión. Yo no sé qué han encontrado, ni me interesa tampoco, pero lo que sí sé es que acá hay gente buena también. El allanamiento está bien, perfecto. Siempre hay que limpiar la casa. Definitivamente va a haber daño colateral, eso no se discute. 12 personas habían sido detenidas en medio de allanamientos ligados a una investigación por tráfico de drogas. Son principalmente una banda de extranjeros, principalmente de nacionalidad colombiana, donde las principales funciones está el tema de acopio de droga, acopio de armas, comercialización de sustancias ilícitas, el control territorial de este campamento, hay roles. Armas, municiones y drogas, todo parte de las incautaciones que dejó el operativo. Convengamos que no todas las casas están involucradas en el tema del tráfico de drogas, pero sí 22 casas fueron identificadas dentro de la investigación como por los blancos potentes, ¿cierto?, de esta organización criminal. Una de ellas fue la que capturó la atención. Jacuzzi y una piscina fueron parte de los lujos con los que contaba. O sea, yo no tenía ni idea que existía una casa con jacuzzi, con piscina, imagínate. Más sorpresa causó cuando se supo que la dueña era la presidenta de la toma, Sandra Acevedo. Un inmueble con alrededor 10 habitaciones y distintos lujos que ella se podía dar en este domicilio, y obviamente era parte de la organización, ya que está dentro de la investigación. Los ingresos al campamento con rejas, casetas y guardias fueron otro foco de interés. Rápido se sabría que al interior existían cobros. El cobro que ellos hacían, primero que todo, era para un tema de luz, de agua, de arriendo y también de seguridad. Ellos cobraban alrededor de 100 a 200 mil pesos mensuales para poder residir en este lugar. Aquí no hay personas como tal tomando esta toma y que pagamos, nos obligan a pagar un cupo. Aquí nadie obliga a nadie. Acá se pagan 20.000 pesos, que esos 20.000 pesos son para la guardia y el resto es para mejorar la toma. Una vez al mes, nada más. Nosotros pagamos para los gastos comunes igual, para que no saquen la basura, pero no pagamos arriendo nada. Llegar a la toma no es sencillo, el camino tiene recovecos, pero lo logramos. Esta es la entrada principal de la toma El Sueño de Todos. Llegamos hasta acá para conocer en profundidad la realidad de las personas que aquí viven. Las cámaras de seguridad y la garita nos acompañan en nuestro ingreso. Un dirigente es quien nos guía. ¿Cómo se eligen estos dirigentes? La misma comunidad elige. ¿Se hace una votación? Se hace una reunión con todos los presentes que viven dentro de la toma y ellos eligen. Intentamos responder algunas dudas como el porqué de la seguridad. Vino un grupo en la madrugada, supuestamente eran del Tren de Aragua o algo así, entraron, irrumpieron en la casa del antiguo presidente, robaron todo lo que había porque nosotros teníamos la plata juntada para los guardias. Atacaron, ellos venían específicamente donde estaban los dirigentes, donde estaban los libros, sellaron los libros para saber cuánta plata entraba. De eso ya han pasado 3 meses. Tras el ataque se eligieron nuevos dirigentes, entre ellos la presidenta ahora detenida. Y por ejemplo se hablaba mucho de la casa que ella tiene, que tiene una piscina, que tiene un jacuzzi. Yo vi cómo ella se estuvo sacrificando por construir su casa.
Recorremos las calles y pasajes y sabemos más sobre los vigilantes. A los guardias se les paga mensualmente, se les paga 550 cada uno. Dice que también son elegidos mediante una votación. Los gastos que se cobran ayudan a pagar sus sueldos. Pero ¿qué ocurre si alguien no paga? Explica que por ahora nada, pero se ha hablado de una posible medida. La persona que no quiera apoyar al asentamiento, por decir algo, que no quiera pagar los gastos comunes, nosotros simplemente vamos y le cortamos el servicio, pero así. O a veces le damos la posibilidad que si no tienen ingresos de cómo no están trabajando o algo, le damos prioridad de tiempo de que se pongan al día. Estos registros corresponden a las primeras casas construidas en este asentamiento irregular en 2020. 218 viviendas ya se emplazan en esta zona. Quienes viven acá piden no ser estigmatizados. Pues como le digo, nadie sabe dentro de su casa usted cómo viva, dónde le cae la gotera a usted. De los detenidos, 12 son extranjeros, en su mayoría colombianos, 9 de ellos en condición regular en el país. La investigación nosotros arrojó que vendían droga, ¿cierto?, en el sector céntrico de Santiago y en otras comunas, por ende salían del campamento a vender droga al exterior. Este jueves pasarán a control de detención. Será ahí donde se conozca más sobre sus operaciones y cómo la dueña de esta casa y presidente de la toma se relaciona en toda la investigación. ¿Existió un trato diferenciado a Eduardo Macaya mientras estuvo en prisión preventiva? Un sumario de la institución está en curso debido a las denuncias, supuestas irregularidades que fueron abordadas por miembros de Gendarmería. La ministra del Interior aseguró que los antecedentes conocidos significaban una fundada sospecha que sí pudo existir un trato distinto. De la seguridad no le piden ni siquiera los carnets, nada. Supuestas irregularidades que solo han sumado polémica al llamado caso Macaya, condenado por abuso sexual contra menores de edad el pasado viernes cuando desde su casa telemáticamente escuchó la sentencia. Su llegada a la cárcel de Rancagua provocó cuestionamientos por el presunto trato preferencial que recibió durante los 3 días que estuvo en prisión preventiva. Los antecedentes que se conocieron significaban una fundada sospecha de que pudo haber un trato que no es el que se entrega en este tipo de casos. En una camioneta particular y acompañado por su familia llegó en horas de la tarde a la cárcel de Rancagua y ahí comenzaron los cuestionamientos. Según el medio El Mostrador, no fue sometido a la tradicional y exhaustiva revisión de internos, siendo derivado directamente hasta el hospital penitenciario. En su ingreso fue acompañado por familiares, como fue captado por nuestras cámaras. Ni siquiera se le solicita el carnet a la familia. Cuando ese es justo el ingreso donde está la entrada, es donde tienen que revisarle sus antecedentes, sus datos, cédula de identidad y todo. Marcelo Vergara, por 25 años, fue gendarme y trabajó en Rancagua desde que se abrió el complejo. Durante los 3 días de reclusión, Macaya, como confirmó Gendarmería, estuvo en el sector de la enfermería en una habitación individual con baño privado. ¿Qué otros casos, por ejemplo, usted recuerda que hayan estado en ese lugar? No ha habido alcalde. Nosotros acotamos las instrucciones emanadas de los tribunales y en este caso si hay algún certificado médico. 24 horas tuvo acceso a ese certificado médico de un doctor internista de la zona que declara a Macaya como paciente. En el documento se asegura que tiene una enfermedad de base, por lo que recomienda mantenerlo en el hospital penitenciario por al menos 15 días. El horario de llegada es clave para ser derivado a ese lugar. Y él llega desde a las 18 horas, un día viernes, en horario, y días se presenta después venir el sábado y domingo, que no hay un doctor o un especialista en salud, ¿cierto? Un profesional de la salud que determine o que nos diga, oye, ¿sabes qué? El interno no tiene complicaciones mayores, por lo tanto, no podían clasificarlo a un módulo donde el señor Macaya se podía haber enfrentado a complicaciones médicas, porque si lo envían sin que lo vea un profesional médico y se nos complica de salud, ahora el cuestionamiento sería otro. Así, solo el lunes sería tratado por un especialista. Sin embargo, ese día fue revocada la prisión preventiva. El supuesto trato preferencial provocó que Gendarmería abriera un sumario administrativo. Existen protocolos para el ingreso al interior de los establecimientos que no pueden tener discriminación respecto de ninguna persona
en la situación que se encuentra o en el parentesco que tenga con cualquier otra. ¿Usted cree que eso es plausible, una hipótesis que podría ser real? Yo prefiero recibir el informe de Gendarmería una vez que termine. ¿Cuándo podría salir eso? El sumario se ha instruido ahora. Los registros de las cámaras serán claves para confirmar otra supuesta irregularidad: el no respeto a los horarios de visita de la familia de Macaya, incluido del senador UDI, durante los 38 días que en 2023 estuvo en prisión preventiva. La investigación determinará si efectivamente no se enrolaban, como establece el protocolo, porque el ingreso lo realizaban a través de un túnel destinado a funcionarios. Una vez vi al señor senador que ingresó mediante una visita autorizada, que es la facultad que tiene la jefatura, ingresar por el túnel del personal de... Bueno, usted tiene que entender que también él es un senador de la República, entonces, ¿qué puede hacer un simple alcaide? De repente tiene que saber dar ese tipo de beneficio. 24 horas se comunicó con Gendarmería, pero no existieron declaraciones por existir una investigación en curso. El senador Macaya descartó a través de un comunicado cualquier privilegio a un día de renunciar a la presidencia de la UDI tras pedir perdón por cuestionar las pruebas en contra de su padre. Por esto, el Partido Comunista aseguró que Macaya no puede seguir legislando por manifestarse a favor de un abusador. Parece sorprendente esta petición viniendo de un partido que ha elaborado todo tipo de conspiraciones, que se paran afuera de los tribunales para intentar influir sobre los propios tribunales. Y ellos son los que acusan a un senador que, cuando habló una vez respecto a una causa, pidió las disculpas, reconoció el error y dio un paso al costado. El sumario se está realizando en Santiago con información recopilada del recinto y los propios funcionarios. Fíjense en estas imágenes porque muestran el dramático desenlace de un asalto ocurrido en la comuna de San Carlos. Intentando repeler el robo, el dueño de un local disparó y mató a un cliente, desatando esta tragedia. El comerciante fue formalizado por cuasi delito de homicidio. En el acceso al local Sencillito de calle Riquelme en San Carlos está Julián Medel Merino, de 64 años, ordenando sus papeles antes de ingresar. Una jornada hasta ese momento normal. 3 adolescentes de 15 años, 2 de ellos hermanos, irrumpen a mano armada. Solo Medel está lo suficientemente cerca para percatarse que son menores. Lo empujan. El cuerpo de la víctima se interpone entre la otra víctima que dispara y los imputados, y por lo tanto, de cierta forma, nosotros planteamos en nuestra formalización que ellos utilizan como un escudo o como una forma de protección a esta víctima. En cuestión de segundos, el dueño del local, Gabriel Machuca Casale, hace uso de un arma debidamente inscrita y pone en fuga a la banda. Pero alcanza a Medel Merino, quien se desploma. Darle gracias al pueblo de San Carlos por todo el apoyo que me dio, porque fue un momento muy difícil que me tocó vivir. Machuca terminó con arraigo nacional e investigado por cuasi delito de homicidio, de ahí que saliera caminando del tribunal. En el cuasi delito existe un actuar negligente, no un actuar querido, no un actuar voluntariamente destinado a obtener un resultado. El cuerpo de Julián Medel es velado en el sector rural de Cuadrapangue, un hombre que había ido a pagar una cuenta y terminó muerto. Yo sé que don Gabriel, que fue la persona que disparó, él no tiene ninguna culpa. Y yo no me explico cómo niños de 15 años andan metidos en estas cosas, con pistolas, con cosas de droga. Un caso que causó consternación en San Carlos, ciudad de 50.000 habitantes, la mitad de los cuales vive en el sector rural, como don Julián, el fallecido. Terrible, estamos todos consternados como locatarios, como seres humanos, solidarizamos con las familias que han pasado esta situación. Yo también he sido víctima de dos robos, nada que hacer, estamos complicados sobre todo el comercio que está siendo asaltado normalmente. Trabajamos con miedo por la seguridad porque ahora ya San Carlos se disparó, anda mucho delincuente. Carabineros llegó en menos de un minuto al sitio del suceso. El detonante de todo fue la banda delictual, ubicada por Carabineros a una cuadra del robo, cuando se disponían a huir en un automóvil guiado por Jesús Vera Vargas, de 22 años, venezolano en condición irregular. Declaró ante la fiscalía diciendo que él solo hacía de Uber, pero su teléfono no tenía la aplicación y había dicho lo mismo en una causa por porte de armas y droga que tiene en curso. Claramente a la Fiscalía le parece curioso que la estrategia de defensa sea la misma en dos causas distintas. La Fiscalía pidió prisión preventiva para el extranjero e internación provisoria para los menores, a los que también se les investiga por un asalto a mano armada a este servicentro el sábado y el robo de un compañero de liceo.
El tribunal de nuestro país también postula que su libertad constituye un peligro para la seguridad social, por lo que igualmente va a acoger a solicitud del Ministerio Público disponiendo de la internación provisoria. Un peligro para la seguridad de la sociedad, para 3 menores de 15 años usando armas de fogueo adaptadas para el disparo, inmovilizados por un extranjero ilegal mayor de edad y que estuvo en prisión hasta que la Corte de Chillán cambió su cautelar por arresto domiciliario nocturno. Un caso donde el dueño del local asaltado se defendió con su arma debidamente inscrita, pero matando en el proceso a una persona inocente y usada como escudo por los antisociales. Relojes, joyas, vehículos y mucho dinero en efectivo logró incautar la PDI tras detectar un call center delictual especializado en estafar a adultos mayores. Este segmento se ha transformado en el más vulnerable ante el incremento de los delitos digitales. Fue parte de un operativo simultáneo realizado por la Policía de Investigaciones en la región del Maule y que permitió desbaratar a una particular banda. Una base operativa de call center para realizar estafas a personas de la tercera edad fundamentalmente. Un call center delictual que tenía su base de operaciones en Talca y hasta 5 sucursales. Los sujetos se especializaban en realizar estafas telefónicas a adultos mayores y lo hacían mediante métodos bastante sofisticados. Se hacían pasar por ejecutivos, así convencían a sus víctimas y las hacían digitar en el teléfono sus datos bancarios, los que posteriormente eran leídos y así concretaban la estafa. Las víctimas, sin dar a conocer sus claves a través de la llamada telefónica, simplemente las digitaban en sus teclados de sus teléfonos. Y estos equipos electrónicos, denominados como dije DTMF, descifraba estos códigos. La Policía de Investigaciones incautó más de 3.000 millones de pesos en bienes. Es que en las sucursales de este call center delictual se encontraron licores de alta gama, vehículos, drones y mucho dinero en efectivo. En el lugar además había computadores, máquinas POS y muchos chips telefónicos para concretar los ilícitos. Esta es una organización criminal que se encuentra operando en la región del Maule con víctimas a lo largo de todo el país y presumiblemente en el extranjero desde el año 2020 al año 2024. Se logró la detención de 12 personas, la totalidad de la estructura criminal que operaba acá, principalmente en la ciudad de Talca, donde se lograron las detenciones tanto de personas que cumplían el rol como de testaferro, como de los sujetos de interés y líderes de esta estructura criminal. Es que los adultos mayores son altamente vulnerables a las estafas digitales. Así lo reveló un sondeo realizado por Criteria y BTR, que concluyó que 1 de cada 3 mayores de 60 años ha sido víctima de un fraude online. Sí, a mí también me han engañado y he caído. Para empezar, ganamos poco. Tenemos una renta muy baja y entonces que nos quiten la poca plata que tenemos. Feo. Mi hija me dice, mamá, no toques nada, mamá, no creas nada. Por eso, así me cuido. La entrega de bonos, premios o asesorías son las estrategias más usadas por estos delincuentes digitales para robarse las claves bancarias de los adultos mayores mediante el envío de enlaces fraudulentos vía SMS o WhatsApp. Es producto del exceso de confianza en el uso de las tecnologías digitales. Por cuanto no percatarse de seguir un enlace que los va a llevar a algún sitio malicioso, los va a convertir víctimas de algún ilícito. También en caer en las falsas expectativas de estas inversiones que existen en Internet, que son falsas inversiones. Recomendaciones que son siempre útiles para evitar ser víctima de estos piratas informáticos que tienen a los adultos mayores como su blanco predilecto. En la próxima elección del mes de octubre, el voto sería obligatorio para chilenos y extranjeros con derecho a sufragio y de no asistir a las urnas, la multa que se arriesga es de 33.000 pesos. Así lo definió el veto del gobierno, que aún debe ser aprobado por el Congreso y que concitó apoyos, pero también varias críticas de la oposición. Que el gobierno ha ingresado un veto tramposo. El gobierno, a través de este veto, está cumpliendo su compromiso. Me parece una solución salomónica. Evidentes diferencias por el polémico veto que ingresó el gobierno para establecer las reglas de la próxima elección en 2 días del mes de octubre. Reforma que urgía y que debe ser analizada a contrarreloj. Cada día tiene su afán
y necesitamos ahora ya, estamos atrasados, definir las reglas electorales. 7 son los numerales que el gobierno ingresó en este veto que finalmente resolvió la gran polémica. ¿Quiénes estarán obligados a votar el próximo 26 y 27 de octubre? El Ejecutivo cambió sus pretensiones y todos los electores habilitados para votar, chilenos y extranjeros, serán multados si no ejercen su derecho a sufragar. La sanción se va a aplicar a todos los electores. Eso no obsta que creemos que como país debemos discutir respecto de la regulación del voto de los extranjeros. Tenemos de las legislaciones más amplias al respecto. Resuelto ese punto, el otro nudo era el siguiente. Si usted no va a votar, ¿cuánto dinero arriesga de multa? El proyecto original señalaba que las multas podían llegar a las 3 UTM, o sea, 200.000 pesos. Finalmente, el Ejecutivo fijó un monto único de 0.5 UTM, o sea, 33.000 pesos para quien no vote. La multa hasta 33.000 pesos. Lo hace con un cálculo político, tratando de dejar fuera a aquellos que pueden votar por un mundo más conservador. Resulta que salen a decir que les parece poco y que 30.000 pesos es demasiado poco. ¿En qué planeta viven? ¿Sabrán lo que son 30.000 pesos para la mayoría de los chilenos? Me acaban de decir que se retira el veto. ¿Cómo se retira el veto? Sorpresa causó en algunos el trascendido que el veto fue retirado por supuestamente incluir que embarazadas y mayores de 70 años no recibirían multas si no votaban en las elecciones. Cuando estamos embarazadas no estamos enfermas. Hacer un llamado que ninguna mujer vaya embarazada, que puede no tener ningún problema, no vaya a votar, no me parece correcto. Lo mismo que las personas mayores de 70 años. Sin embargo, minutos después, cuando ingresó la versión final, esta no eximió de multas a embarazadas y mayores de 70 años. Cualquier texto que haya circulado son meros borradores. Solo estarán exentos de multas las personas que padezcan enfermedades, que tengan un impedimento grave y que desempeñen una función electoral y que estén a más de 200 kilómetros del local de votación. Un veto que para la mayoría de los parlamentarios de oposición y oficialismo debe aprobarse, aunque hubo duras críticas a la tramitación del Ejecutivo. Y es un veto que infringe encubiertamente la Constitución, por lo menos yo, desde la Comisión de Seguridad, digo desde ahora ya, que no estoy dispuesto a llegar a ningún tipo de acuerdo con este gobierno. Diputado Longton, que llamó sinvergüenza al ministro de las Express, Álvaro Elizalde, en medio de la comisión mixta en la que ambos participaban. No recuerdo que haya utilizado esa expresión. Si utilizó esa palabra en particular yo no la escuché. El veto fue ingresado por el gobierno con discusión inmediata, es decir, tiene 6 días para tramitarse en la Cámara y otros 6 días en el Senado, por lo que de aprobarse podría quedar listo para su despacho la primera semana de agosto. A esta hora se están realizando operativos en distintos puntos de Santiago para encontrar a motochorros que acribillaron a una mujer mientras circulaba en su automóvil. Esto es la comuna de San Miguel. David Maldonado tiene más antecedentes. David, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Fue muy cerca de las 3 de la tarde cuando esta mujer se movilizaba en su vehículo particular marca Cupra por la carretera de Santa Rosa en dirección al sur. Y es aquí, cruzando Álvarez de Toledo, cuando es abordada por 2 delincuentes que se movilizaban en una motocicleta, uno de ellos portando un arma de fuego, con la cual le propina al menos 10 disparos, según lo que nos han podido comentar algunos testigos. 7 de ellos terminaron en esta mujer, quien lamentablemente falleció en dicho lugar. En tanto, los delincuentes en esta motocicleta rápidamente escaparon, lo que originó y decantó en un amplio operativo por parte de varios equipos especializados de carabineros, entre ellos OS9, OS7, el equipo SIP, también la Bocar. Hasta el lugar llegó a trabajar en el sitio del suceso, tanto en el auto como en los peritajes en el cuerpo de la víctima, el equipo ECO de la Fiscalía, descubriendo como un antecedente importante que sus pertenencias, su teléfono celular, su billetera y su cartera se encontraban al interior del vehículo, por lo que inicialmente se descartaría que se tratara de un robo, y abre las hipótesis en torno a una venganza por parte de quizás otra banda rival, considerando que ella tenía investigaciones por tráfico de drogas y también por desórdenes públicos, y su pareja está presa, condenada por un homicidio ocurrido en el año 2017. Al parecer la habría seguido, y en el momento en que ésta se desplazaba, digamos, habría sido interceptada por esta motocicleta,
y uno de los tripulantes de la misma, como le mencioné, habría efectuado un número indeterminado de disparos directamente a la víctima. Hay una persona que reside en la comuna de San Joaquín, próximo a lo que es San Miguel, y aparentemente presenta antecedentes, los que estarían revocados. Cuando nosotros llegamos al lugar, se estaba realizando un operativo de manera paralela a solo 3 cuadras por avenida Chiloé con Álvarez de Toledo. En el lugar se incautó una motocicleta que por ahora no se descarta que esté implicada en este hecho, ya que testigos habrían dicho que llegó muy rápido desde esta misma dirección hasta ese lugar y que podría estar implicada en el asesinato de esta mujer. También hay otros antecedentes y, por supuesto, cámaras de seguridad que van a permitir que las policías en este amplio operativo en varias comunas de toda la región metropolitana den con el paradero de estos 2 desconocidos que atacaron y asesinaron a esta mujer en el límite de las comunas de San Joaquín y San Miguel. David, muchas gracias. Buenas noches. Este jueves se va a realizar la exhumación de Franco Vargas, el conscripto fallecido durante un ejercicio militar en Putre. Diligencia que se va a llevar a cabo bajo un estricto protocolo y que será dirigido por el fiscal regional de Arica. Conversamos con Romy Vargas, quien espera que estos procedimientos ayuden a esclarecer los hechos que culminaron con la muerte de su hijo. Lo normal de la vida es que los hijos entierren a los papás, no al revés. Desde el 10 de mayo viene sagradamente al menos una vez por semana. Lejos del ruido de la ciudad, las citas con su abogado, los trámites, es aquí donde viene a recuperar fuerzas para seguir. Es fuerte, pero por mi hijo lo voy a hacer. Si tengo que hacerlo todos los días hasta que yo muera, lo voy a hacer. Faltan solo horas para la exhumación de Franco, un proceso que ella misma pidió insistentemente a la justicia para aclarar su muerte. El conscripto que todo Chile conoció tras su paso por Putre dice no falleció de muerte súbita. ¿Por qué decides venir hoy día con nosotros a un día de la exhumación? Quería visitarlo yo antes, diciéndole que lo extraño y que su cuerpecito diga todo. Será a las 10 de la mañana en Pudahuel. Se establecerá un perímetro de seguridad que mantendrá los medios a 30 metros de distancia. Los costados del cementerio serán resguardados también para mayor privacidad. No se permitirá el ingreso a externos. El fiscal Mario Carrera liderará el proceso junto al Servicio Médico Legal de la región metropolitana, al que podrían asistir peritos externos. Permite que se haga justicia a través de un proceso que debe de ser exhaustivo, transparente e independiente, tal como lo demandan los tratados en materia de derechos humanos ratificados por Chile. Organismos internacionales como Naciones Unidas han seguido de cerca el caso, uno que por orden de la justicia deberá investigarse bajo el protocolo de Minnesota, reconocido internacionalmente y que se sugiere aplicar ante muertes de personas bajo la custodia del Estado y que en el caso de Franco no se aplicó inicialmente. Estamos hablando solamente de lo que ocurre dentro del laboratorio. Estamos hablando de un proceso súper largo. Tiene que ver con la reconstrucción de los hechos, las circunstancias de la muerte, donde se hacen entrevistas, una reconstrucción de escena. El examen de laboratorio va a estar buscando principalmente características que puedan dar señales de que hubo una responsabilidad de alguna u otra forma del Estado o no en este tipo de casos. Una vez exhumado, el cuerpo de Franco será trasladado al Servicio Médico Legal de Santiago para una segunda autopsia. Aquí también el protocolo de Minnesota tiene relevancia. El Estado de Chile debe disponer de todos los recursos disponibles para poder esclarecer este caso. Puede ser de que se instruya de que se haga un examen de distintos tipos. Por ejemplo, tomografía computarizada, se tomen nuevas muestras, entre otras cosas. El equipo a cargo dice el protocolo de Minnesota podría ser multidisciplinario. Posiblemente puede cambiar incluso la causa de muerte o tener luces sobre que tuvo un sobreesfuerzo físico o víctima de alguna tortura. Cuando ya ha transcurrido mucho tiempo, de las mayores armas que se tienen para poder llegar a la verdad, justamente vendrá siendo los huesos. Gran parte de lo que nosotros hacemos, tanto de lo que nosotros comemos, de lo que nosotros hacemos a diario, nuestra actividad, etcétera, van quedando marcados los huesos. Tras la muerte de Franco, con el correr de los días, en total 6 conscriptos del mismo regimiento fueron trasladados aquí. Estaban graves y requirieron atención especializada.
El diagnóstico nunca fue claro, no al menos en la información que se dio a los medios y la opinión pública. Hoy sigue siendo un misterio, información reservada, argumentan desde el Ejército, por la Ley de Derechos del Paciente. Pero llama la atención que hasta este martes 2 de esos 6 conscriptos seguían aquí. Contactamos a las familias, pero no acceden a una entrevista. Nos informan que al interior del hospital la habitación de uno de ellos es custodiada por militares. Desde el Ejército afirman que es parte del protocolo. Están ahí para acompañar el proceso de recuperación de los soldados o colaborar en cualquier asunto administrativo. No sé, yo tengo la impresión que solamente es para que no hablen con la prensa y se sepa más horrores de esta marcha. Durante el reporteo nos confirman que uno de los conscriptos ha debido ser trasladado a una clínica privada porque su estado se agrava. Quiero reiterar nuestro llamado a que se haga justicia, a que se esclarezca todo lo que se debe esclarecer, también sobre los demás conscriptos quienes sufrieron en este episodio. A pesar del tiempo, aún su cuerpo pueda dar la evidencia de lo que ocurrió ese día. Espera llegar a la verdad, una que asegura es totalmente distinta a la que hasta ahora se ha conocido en torno a la muerte de su hijo. Bien, revisamos ahora otras informaciones. Exámenes específicos para la detección temprana de la infertilidad, junto con acciones para su prevención y una ley de endometriosis, son parte de las mociones parlamentarias que se están discutiendo en el Congreso y que han tenido avances. ¿A qué apuntan estas iniciativas? Lo vemos en el siguiente informe. El silencio se acabó, las mujeres con endometriosis somos visibles. Este es nuestro mayor sueño en Chile y en el mundo entero. Marcela tiene una endometriosis infiltrativa nerviosa, enfermedad crónica sin cura que la ha acompañado durante 25 años y por la que se ha tenido que realizar 16 cirugías. En mi caso perdí mi útero, perdí mis trompas, perdí mi vesícula, perdí mis ovarios, me afectó colon, intestino y actualmente tengo comprometido todos los nervios. Me tengo que hospitalizar cada 6 meses para poder tener una calidad de vida para el manejo del dolor. Una de cada 7 mujeres en Chile padece endometriosis, cuyos síntomas pueden ser invalidantes en un 82% de los casos. La presencia del tejido que cubre por dentro del útero, el endometrio, fuera de este. Es decir, que este tejido se implante, se adhiera, se pegue a los órganos que están fuera del útero, como son el ovario, el peritoneo, el intestino, la vejiga. Una enfermedad difícil de diagnosticar, en promedio se tarda entre 6 a 11 años. Ese fue el caso de Marcela, que además recibió un diagnóstico inicial incorrecto, como pasa en el 68% de los casos. Si me hubieran diagnosticado a tiempo, a lo mejor hubiera sido distinta la calidad de vida. He tenido que enfrentar el duelo de la infertilidad, también duelo de que la sociedad no comprende lo que significa padecer esta crónica y dolorosa enfermedad. Marcela decidió crear la Fundación Chilena de Endometriosis para apoyar a otras mujeres y es una de las principales impulsoras de la ley de endometriosis, un proyecto que avanza en el Congreso. Que se visibilice primero cada 14 de marzo. Buscamos que el Estado de Chile se haga cargo de esta enfermedad y pueda primero asegurar el derecho a la prevención, el derecho a diagnosticar tempranamente esta enfermedad y también el acceso a los medicamentos. El proyecto que fue despachado al Senado incluye sanciones de hasta 20 UTM para quienes incumplan el principio de no discriminación. El acceder también a licencias médicas y que éstas se tengan que pagar dentro del plazo de 30 días. Proteger la fertilidad de las mujeres, por ejemplo, a través de el congelamiento de sus ovocitos, que eso es muy importante porque después de una cirugía a lo mejor ellas quieren tener un bebé. Elemento clave en el proyecto de ley porque esta enfermedad genera infertilidad en un 50% de los casos. Produce una alteración anatómica en la pelvis, produce alteraciones en todas las etapas de la ovulación, en la calidad del huevito, en el transporte de los gametos, es decir, los espermatozoides y los huevitos a través de la trompa, incluso el endometrio. Junto a este proyecto hay otras mociones parlamentarias a favor de la fertilidad que apuntan a adoptar acciones preventivas y promover la educación sobre este tema. Permitir que la hormona antimiloriana esté a disposición del código de FONASA con cobertura y 2, la reserva ovárica o criopreservación de óvulos para programar una fertilización, sea asistida o no,
pero que evite el problema de muchas veces del embarazo tardío, frustrado. Marcela y otras tantas mujeres empujan para que se discuta sobre fertilidad, para que la endometriosis y sus consecuencias tengan una necesaria cobertura. Que todas las pacientes en nuestro país tengamos una atención digna y de calidad, que podamos tener tratamiento oportuno para tener una buena calidad de vida. Simplemente nosotros estamos luchando para poder vivir y tener una buena calidad de vida y poder vivir sin dolor. El Ministerio de Salud está considerando incluir la endometriosis profunda como una patología GES en 2025, pero son muchos los que insisten en la necesidad de generar una política pública para dar respuesta a las más de 500.000 chilenas que sufren día a día con el peso y el dolor de esta enfermedad. 24 horas. Reportaje. El Instituto Nacional lleva más de 2 siglos de historia. Ha formado a 17 presidentes y a más de 30 premios nacionales. 24 horas ingresó por primera vez en exclusiva a las llamadas catacumbas. Es un área que alberga parte de su historia y también de nuestro país. Aquí son los estudiantes mismos quienes rescatan y preservan los tesoros escondidos del colegio más antiguo de Chile. La más anciana revelaba en su semblante la virtud de la caridad. Será un maestro universal, ordenó la ley. Buscará hasta centenares de generaciones, formará un pueblo ilustrado. Lo que suena antiguo y desgastado es un fonógrafo de fines de 1800, construido por Tomás Alva Edison, y el poema del historiador, ministro y rector de la Universidad de Chile, Domingo Amunátegui, también de fines del siglo XIX. El registro es inédito en televisión y fue grabado en honor al Instituto Nacional. Anunció la poesía. Defenderás a tu tierra contra sus enemigos. Después de años convulsos, un equipo de TVN ingresa a las dependencias del colegio público más antiguo de Chile. El 10 de agosto cumplirán 211 años de vida. La profesora Verónica Bello junto a sus alumnos escarban afanosamente documentos, mapas y muebles, un sinfín de tesoros que descansan en lo más profundo del instituto. Nos sumergiremos a las llamadas catacumbas, las mismas que sostienen un patrimonio invaluable, no solo para este colegio, sino para la patria. Sector de las catacumbas que tiene hartas partes. Sí, este sector de catacumbas son las calderas que tienen distintas partes. Por ejemplo, está la bodega Chile. ¿Ya? Y aquí se pueden ver unos mapas que pertenecen a la antigua mapoteca que están en este lugar, ya que años atrás se empezó a realizar una mejora de la infraestructura. Poca gente sabe que el Instituto Nacional tenía una mapoteca. Una antigua mapoteca. Catalina y Juan Manuel desempolvan instrumentos y decenas de objetos llenos de años de historia. Son parte de la Academia de Rescate y Conservación del Patrimonio del Instituto Nacional. Y pese a que Juan Manuel ya está en la universidad, aún es parte del grupo. Soy ex estudiante, egresé apenas el año pasado y ahora estoy estudiando Historia en la Universidad de Chile. Siento que si no hubiera sido por la academia, quizás no hubiera desarrollado mi pasión por la historia, que es realmente algo que me llena mucho. Bueno, y aquí trabajó por muchos años un señor un funcionario que llegó a los 12 años a trabajar en este taller. Aquí está el taller del padre de quien trabajaba en ese lugar con los materiales, por lo mismo se puede ver maderas, se pueden ver distintas cosas, ya que él se dedicaba a esto. Los pupitres. Los pupitres. Y aquí en algún momento se arrumbó lo que era Química y zoología. Anteriormente aquí habían frascos con químicos, pero por lo poco segura que era, se sacaron de aquí. Oye, Cata, entonces quiere decir que aquí habían animales disecados. Por supuesto, habían animales disecados, habían químicos que se le explícitamente no tocar porque es tóxico. De estos recovecos, la Academia del Instituto ha rescatado una inmensidad de artículos que dan testimonio de su historia, entre ellos el fonógrafo, del cual le hablaremos más adelante.
La profesora Verónica encabeza un trabajo admirable, se las ingenia junto a sus alumnos para preservar el patrimonio. Busca, rescata y pone en valor la historia de este colegio, que ha sido por 2 siglos el pilar educativo e intelectual de miles de alumnos. Entonces me vine acá justo en la búsqueda de este material patrimonial. Yo sabía que era el colegio más antiguo de Chile, por lo tanto mis expectativas iban por esa línea. Y claro, cuando llegué acá el 2009 de inmediato propuse crear esta academia y convoqué a estudiantes que tuvieron el entusiasmo de venir a trabajar conmigo. Uno de los objetos que nos generó mayor motivación fue descubrir el aparato de Norrenberg, que está ahí limpiando, haciendo un proceso de limpieza Alicia. Porque ese aparato de Norrenberg es una lupa que cuando hicimos el proceso de estabilización y limpieza, descubrimos que la placa declara que fue donada por Diego Barros Arana, y eso fue durante su rectoría, que fue en 1873. Que en el Museo de Colchagua encontramos que un tintero similar a eso usaba Bernardo Higgins. Estos son tinteros. Claro, porque los primeros años venían con pluma. Sí. A clase, ¿cierto? Sí. Ya iba la pluma. Los pupitres tenían un espacio donde se apoyaba el tintero para que no se resbalara y se cayera. O sea, bajo esta perspectiva, Bernardo Higgins, José Miguel Carrera, Barros Arana, Manuel Montt, todos tuvieron un tintero. Por supuesto, aun cuando habían tinteros que tenían otro tipo de factura. Gracias a los artículos que la profesora Verónica y sus alumnos han rescatado, se ha podido reconstruir parte de la historia del Instituto Nacional. Un trabajo silencioso, a veces incomprendido y con escasos recursos, que se logra a base de empeño, dedicación y mucho cariño. Un trabajo que es valorado al interior del instituto. Quien preside el centro de estudiantes también es parte de la academia. Porque ser institutano es en parte servir de su tiempo para la realización de su entorno. En el caso nuestro, obviamente, como dice el lema, ciudadanos preparados para ayudar y aportar en la patria. Uno de los lugares más imponentes del sector de las catacumbas es este sitio, donde descansan 3 gigantes calderas que seguramente y en algún momento de esplendor calefaccionaron todo el edificio del Instituto Nacional. En lo más profundo de las catacumbas institutanas duermen estas estructuras enormes con su panel de control y sus ductos rojos. Cada espacio tiene historia, la que también se preserva en la biblioteca, en los pasillos que formaron a 17 presidentes de la República, desde Manuel Bulnes hasta Ricardo Lagos, pasando por Manuel Montt, José Joaquín Pérez, Ramón Barros Luco, Pedro Aguirre Cerda, Jorge Alisandri, Salvador Allende y tantos más. Colegio formador de premios nacionales de arquitectura, arte, ciencias exactas, historia, literatura, música, medicina y periodismo. Y quise entrar a esta academia porque la verdad me pareció muy interesante el patrimonio del instituto y saber más la historia del liceo donde estoy estudiando. Bueno, esta sala es una de las salas bodegas que tenemos, donde nosotros vamos trabajando o depositando aquellos objetos que han sido ya estabilizados y han pasado por procesos de conservación preventiva. Y dentro de ese proceso, Verónica y sus alumnos encontraron un fonógrafo de Thomas Alva Edison de fines de 1800, presumiblemente de los primeros que llegaron al naciente Chile. Es un instrumento que se creó para la reproducción y grabación de sonidos que se complementa junto con los cilindros de cera, porque este modelo es el de 1888. Y aquí está la patente de este fonógrafo en exacto. El fonógrafo funciona con cilindros de cera que también se encontraron en el instituto y que gracias a la colaboración con el Museo Nacional de Historia Natural de Chile se pudieron rescatar. Tiene un significado patrimonial muy importante en el sentido de que hay que entender que el Instituto Nacional fue una institución, podríamos decirlo, que siempre estuvo a la vanguardia. El fonógrafo que existe ahí en el instituto que ellos tienen es un fonógrafo de la década de 1890. Entonces significa que probablemente en esa época ya tenían esos medios, ya eran cosas que se incorporaban a lo que era, ¿no es cierto?, los gabinetes de enseñanza. La caja de cilindros estaba con la firma de Domingo Amunátegui, rector de la Universidad de Chile, abogado e intelectual influyente de fines de 1800.
Aquí está el papelito con el nombre de don Domingo Munategui. Domingo Munategui es súper cercano al Instituto Nacional. Él incluso en los anales de la Universidad de Chile lo menciona como su hogar. Y 7 familiares de él, incluyendo su padre y su tío, Gregorio y Miguel Luis Munategui, estudian en el Instituto Nacional y luego son profesores. El poema es una oda al Instituto Nacional y por primera vez se escucha en televisión. Esta es la historia del Instituto Nacional. Sus padrinos fueron 3 eventos ciudadanos, el legislador Egaña, el filántropo Salas y el poeta Enrique. El problema es que los recursos son casi nulos, aunque el empeño es mucho. Esta academia ha dejado de exponer sus hallazgos por falta de dinero. Y muchas veces las actividades se hacen más con empeño que con fondos estatales. Visibilizar su trabajo es fundamental. Yo quiero destacar uno de los objetos que sacamos de Catacumbas antes de que construyeran el aula magna. Encontramos un gran mueble que es un escritorio y perteneció a Nepomuceno Espejo. Juan Nepomuceno Espejo fue rector del Instituto Nacional durante casi 40 años. Verónica, Catalina, Ray, José Manuel y todos los alumnos de la Academia de Rescate y Conservación del Instituto Nacional dedican tiempo extra y fines de semana a un trabajo invaluable. El aspecto principal que se vincula con el liceo es su función como agente transformador desde los inicios de la República. Y el poder escuchar lo que había grabado en esos sonógrafos, esos cilindros de cera, fue maravilloso. Maestro universal, ordenó la ley. Educará a centenares de generaciones, formará un pueblo ilustrado. Esta academia sueña con relevar aún más el legado institutano, tener quizás una sala museo y otra testimonial para saber dónde se sentaron y estudiaron los expresidentes, intelectuales y artistas que han sido fundamentales para Chile. Ese es el legado que esta profesora y sus alumnos rescatan desde las catacumbas del Instituto Nacional. Será un maestro universal, ordenó la ley. Educará a centenares de generaciones, formará. Ya volvemos con 24 Horas Central. Y acá en nuestro país, alegando inocencia y en medio de un caos por Concepción, Camila Polisi interrumpió su arresto domiciliario para ir a una notaría. Así se escribió un nuevo capítulo dentro de una serie de cuestionamientos a la forma en la cual la principal imputada en el caso Lencería ha cumplido su arresto domiciliario, desde donde ha obtenido importantes ganancias con la generación de contenidos para adultos. ¿Cómo estás, Camila? Camila, ¿podemos consultar qué diligencia va a hacer? Fueron solo 2 cuadras, pero el caos fue total. A esta hora avanza por pleno centro de la ciudad. No me deja caminar usted. Camila, ¿qué te parece las críticas que han hecho autoridades sobre las libertades que has tenido, por ejemplo, tú en tu arresto domiciliario? El estar lucrando, por ejemplo, subiendo contenido a redes sociales. Así Camila Polisi suspendía el arresto domiciliario que cumple desde noviembre de 2023, tras ser formalizada en la arista Fundación en Ti del caso Convenios. Todo para acudir a esta notaría. Hay temas mucho más importantes para el país que... ¿Cómo cuáles, Camila? Por ejemplo. A diferencia de su llegada, se fue por una salida alternativa, pero daba sus primeras declaraciones. Mi situación es de una persona completamente inocente que está con una medida cautelar, que ha cumplido al pie de la letra y que ahora anda haciendo un trámite con permiso. ¿Cuál es el problema? Permiso en medio de una medida cautelar que no ha dejado a nadie indiferente. Son parte de las imágenes que la principal imputada en la arista Lencería ha compartido en redes durante su arresto, junto con material que hoy venden plataformas para creadores de contenido. Y que a poquito vamos a ir subiendo más contenido, ¿ya? Hoy día voy a estar revisando sus mensajes. Eso no es nada ilegal. No está fuera de la ley. Más allá de su negocio, la pregunta es cómo Polisi obtuvo un permiso de 2 horas y media para suspender su arresto domiciliario total. La respuesta: tiene que dejar el departamento que arrienda. Esta defensa gestionó un permiso de salida para que doña Camila Polisi pudiera concurrir a firmar un nuevo contrato de arriendo a una notaría de Concepción. Una vez que se entre en vigencia este nuevo contrato, gestionaremos ante el tribunal
el cambio de domicilio. Camina con toda libertad haciendo trámites por el centro. Este arresto domiciliario simplemente es un privilegio para los corruptos. Ella debe definirse en un domicilio donde no sea esto un subterfugio para salir a la calle. Así la forma en que cumplen su arresto domiciliario total personas investigadas por la justicia como Camila Polisi siguen generando debate. El arresto domiciliario, en la forma como está definido en Chile, constituye un incentivo para la dilación de los procesos, habida consideración de que los días de arresto domiciliario se abonan íntegramente a una condena futura. Polisi se mantiene bajo arresto y en el negocio de la generación de contenido para adultos. Los réditos económicos por cobros de suscripción en este tipo de plataformas pueden ser millonarios. Ella la primera semana había ganado 15 millones de pesos. Hoy en día ya no tiene publicado el número de suscriptores que tiene, pero evidentemente ese número ha crecido porque ya ha seguido estando muy bien posicionada en el ranking. Es mi ingreso total que yo tengo. Yo no tengo otro trabajo, para mí este es mi trabajo. Se puede ganar hartas lucas. Por ahora la causa en donde Polisi y otros 5 imputados son indagados sigue con una serie de diligencias pendientes. A fines de agosto vence el primer plazo otorgado por la justicia y con el actual avance del caso es casi un hecho que la Fiscalía pedirá una ampliación. Si dentro de las semanas que siguen, las personas, las entidades y las instituciones que falta por remitir ciertos antecedentes o que realicen ciertas diligencias, nos dan cuenta como Fiscalía que no están acabadas las diligencias encargadas en su oportunidad, tendremos que pedir la ampliación respectiva. Una investigación extensa que tiene como una de sus principales investigadas a Camila Polisi, protagonista también en plataformas de contenido para adultos y de una polémica que continúa en torno a la forma en que cumple el arresto domiciliario. Estamos viendo 24 Horas Central. Continuamos en la noticia contándoles que en el Congreso la alcaldesa de Santiago encontró nuevos apoyos en su cruzada, que es frenar la instalación de una nueva cárcel en la comuna. El municipio decidió estudiar acciones judiciales. Hola, presidenta. ¿Cómo es? El despliegue de Iracy Hasler no ha cesado y hoy llegó al mismísimo Congreso en Valparaíso para decir no a la cárcel en Santiago. Ofensiva junto al jefe comunal de Pedro Aguirre Cerda, que con el correr de las horas recibió apoyo transversal. La transversalidad. Foto que incluyó a parlamentarios que en pocas ocasiones coinciden, desde Johannes Kaiser a Lorena Pizarro, desde el Comité Social Cristiano al Partido Comunista, que se sumaron al rechazo de la cárcel de máxima seguridad que se levantará en la capital. Necesitamos decisiones que sean pensando en el bien de Chile, en el futuro de nuestro país y de su región metropolitana, y por eso hemos solicitado que esta medida sea revertida. Una cárcel de máxima seguridad, según los alcaldes, debe levantarse lejos del radio urbano y no en medio de la ciudad. Aseguran que solo daña un barrio y que ya convive con al menos 4 recintos penales. A través de los diputados oficiaron al gobierno para pedir más antecedentes de un proyecto que sí o sí se analizará en el Congreso. Por eso no fue casualidad que el encuentro se desarrollara en la oficina de la presidencia de la Cámara de Diputados. La evidencia internacional da cuenta de que este tipo de cárceles de alta seguridad no se construyen en centros urbanos. Tanto de considerar a la gente, a los vecinos, aquí no hay nada. Y yo creo que de esa manera partimos mal. Creemos que es importante que exista una respuesta pronta, pero también disposición a conversar. Porque aquí se trataba de construir una solución y no armar un problema. Por lo tanto, llamamos al gobierno a reevaluar esta decisión. Petición que busca reubicar la cárcel, amplio apoyo, pero lejos aún de la mayoría en el Congreso. ¿Viene a pelear por la cárcel, no? Sí, pues en contra de que sea en Santiago. Tenemos una cárcel de máxima seguridad, pero no afectar a la región. Yo creo que hay que ponerla donde está, pero ahí vamos a pelear los dos. Trató de convencer a cuanto diputado se le cruzó, iniciativa que la enfrenta con el ministro de Justicia. Mientras Hasler estaba en la Cámara, un tajante Luis Cordero se encontraba en el Senado. O sea, yo estoy ejecutando un mandato que forma parte de una decisión del Ejecutivo. La decisión en lo que se refiere a ese paño es una decisión adoptada. Irrevocable.
irrevocable. Otra cosa distinta es que discutamos sobre las medidas de mitigación. La instalación de la cárcel se plasmará en un nuevo proyecto de ley que, según el gobierno, incluirá las aprehensiones de los vecinos del barrio Rondizón y las medidas de seguridad para el perímetro del nuevo penal y los ya existentes en la zona, medidas que son insuficientes para el Consejo Municipal de Santiago, que aprobó estudiar acciones legales para evitar la construcción. La Dirección de Asesoría Jurídica tendrá que generar el trabajo en miras a identificar todos los elementos. La próxima semana continuará la ofensiva en el Ministerio de Justicia, en donde se reiterará la oposición al proyecto, lo que se suma a la arremetida legislativa, en donde se analizará el objetivo: agotar todos los recursos para cambiar la ubicación de una cárcel que, tras los hechos de violencia, la convirtió en una de las iniciativas más importantes de la agenda de seguridad del gobierno. Justo hoy se cumple un año desde que nació la leyenda en torno a la figura de la cantante Cecilia. Desde Tomé, sus familiares la recuerdan y anuncian actos de conmemoración. Todavía queda en la memoria su masiva despedida y su música suena cada vez más fuerte. Hace un año la despedía Chile. Uy, siempre ha sido fanático. Si este búho amarillo es del pueblo, ¿por qué no puedo estar con mi hermano? Aquí estoy. Y curiosamente, aunque Cecilia partía, esa despedida iba cargada de alegría. Igual ella pidió que esto fuera una fiesta, que quede la cagá, esa fue su palabra así específica. Peleó contra todo, fue una verdadera rebelde. En el artista la insolencia es una cualidad. Rebeldía, insolencia, los conceptos se repetían como si de un adolescente hablásemos, pero era Cecilia, la incomparable e incombustible en esa insolencia y rebeldía. Se va a ir escribiendo la historia de su vida y se va a convertir en una leyenda. Sostiene Claudia, vivió con ella convirtiéndose en una suerte de hija de Cecilia, a quien su retoño le llamaba nona. Siempre yo digo que nosotras no llegamos a la vida de ella, que ella llegó a la nuestra. De alguna forma nos maternó, fue la nona de Simón. Alguien, en su masiva despedida en el Teatro Caupolicán, lanzaba una certera frase. Este es el principio, es el inicio de ella como un ícono, como una leyenda. Y un año va desde que comenzó esa leyenda. La Ceci siempre decía que lamentablemente ella de alguna forma valía más muerta que viva. ¿Qué le pasó a Violeta? Me decía, pero está bien porque es lo que yo quiero. Yo sí, estoy segura que la Ceci se convirtió en una leyenda. Historia que una exitosa serie biográfica de TVN supo llevar a la pantalla poco después de su muerte, aunque Cecilia alcanzó a verla antes del estreno. Ella alcanzó a ver la serie y lo primero que hizo fue mandarme un audio con las felicitaciones. ¿Quién es el responsable de decir Cecilia tiene que subir al escenario? Mi padre fue. ¿Y eso pasó en el sur? En el sur fue en Tomé. Mi tierra natal, mi tierra querida. Besito. Siempre la vamos a amar profundamente. El mismo Tomé que hace exactamente un año decretaba 3 días de duelo comunal y que hoy dedica una jornada entera para volcarse a una misa, una romería y un momento artístico en el cementerio número 1, allí donde descansa Cecilia. Agradezco a la gente, que yo sigo llevando sus redes sociales y cositas que voy subiendo, al tiro 100 me gusta. Es súper bonito poder seguir este legado. Pero los homenajes no terminan y atención Santiago, porque será la Villa Frey, su histórico lugar de residencia en la capital, el que ofrezca este 17 de agosto un espacio de recuerdo, música y alegría con actividades a un año de la partida de la incomparable. Que siempre va a seguir brillando en Chile desde el asado del domingo, en la familia, con sus canciones, hasta la estrella que es. Así continuará Cecilia, escribiendo esa leyenda. ...24horas.cl. Bueno, ya comenzó el registro anticipado de apoderados en el sistema de admisión escolar. Esta plataforma permite a las familias escoger y matricularse en establecimientos municipales de administración delegada o particulares subvencionados de su interés. Todos los detalles sobre este proceso, cómo postular, los encuentra ingresando a nuestro portal 24horas.cl. Y con esto estamos terminando las noticias. Gracias por estar junto a nosotros. Siga acá en la televisión pública. Ya llega Yo Decido Amar y Todo por mi Familia. Que tenga buenas noches.